En Informe Criminal, hoy tenemos un episodio diferente y es sobre la larga lista de presidentes de Estados Unidos que murieron por disparos o que fueron baleados y sobrevivieron. Comenzamos con el expresidente Donald Trump, que cayó al suelo este sábado agarrándose la cara después de estallidos de disparos en un mitin en Pensilvania. Se le veía sangre en la cara mientras era trasladado por el servicio secreto. Múltiples presidentes, expresidentes y candidatos a la presidencia han sido atacados en la historia de Estados Unidos, según un informe de CNN de 2011. Y hay una lista de casos de violencia política que incluye ataques a senadores, congresistas y gobernadores recopilada por la Biblioteca de Investigación de CNN. Varios presidentes, expresidentes o candidatos que han sobrevivido a intentos de magnicidio son... Comenzamos. En la época anterior a la Guerra Civil, el presidente Andrew Jackson fue tiroteado mientras asistía a un funeral en el Capitolio. El atacante disparó 2 veces, pero el arma falló. El expresidente Theodore Roosevelt, al igual que Trump, intentaba recuperar su antiguo puesto durante la campaña de 1912. Un tabernero le disparó cuando se dirigía a dar un discurso en Milwaukee. Roosevelt dijo más tarde que una copia doblada de su discurso de 50 páginas frenó la bala, que permaneció en su cuerpo por el resto de su vida. Aún así, pronunció el discurso, a pesar de los disparos. Franklin Delano Roosevelt era presidente electo cuando un presunto asesino le disparó en Miami en 1933. El atacante, Giuseppe Zangara, no alcanzó a Roosevelt, pero mató al alcalde de Chicago, Anton Cermak. El asesino murió electrocutado. Harry Truman, que asumió la presidencia tras la muerte de Roosevelt, fue tiroteado frente a la Casa Blanca por nacionalistas puertorriqueños en 1950. El gobernador de Alabama, George Wallace, segregacionista, que se presentaba por tercera vez a la presidencia en 1972, fue tiroteado tras un acto de campaña a las afueras de Washington, D.C. El tiroteo lo dejó paralizado de la cintura para abajo y más tarde se replanteó su política. Gerald Ford sufrió 2 intentos de asesinato en 1975. Lynette Fromm, seguidora del líder de la secta de Charles Manson, fue frustrada antes de que pudiera disparar a Ford en Sacramento, California. Semanas después, una mujer llamada Sarah Jane Moore disparó contra Ford en San Francisco, pero falló porque un transeúnte la agarró. Ronald Reagan fue tiroteado en 1981 frente al Hilton de Washington, D.C. tras pronunciar un discurso. Su secretario de prensa, James Brady, resultó más gravemente herido que Reagan y más tarde se convirtió en activista del control de armas. El atacante de Reagan, John Hinckley, pasó décadas en una institución mental, fue puesto en libertad bajo supervisión judicial en 2022. Ahora les hablo sobre los 4 presidentes estadounidenses que fueron asesinados a tiros. Abraham Lincoln fue el primer presidente que murió asesinado. Recibió un disparo en la nuca en 1865 durante una aparición en el Teatro Ford de Washington, D.C. a manos de John Wilkes Booth, actor de la obra Esa Noche y simpatizante del sur. Booth huyó del lugar y fue abatido cuando fue capturado semanas después en Virginia. James Garfield fue tiroteado en una estación de tren de Washington, D.C. en julio de 1881. Murió de sus heridas meses después. En septiembre, en New Jersey, Garfield fue tiroteado por Charles Guiteau, un antiguo partidario descontento con enfermedades mentales que estaba enfadado por no haber conseguido un puesto en la administración de Garfield. Guiteau fue condenado y ahorcado ese mismo año. William McKinley fue baleado en septiembre de 1901 en Buffalo, New York, por Leon Sokos. No sé si se pronuncia así, pero bueno, un anarquista. McKinley se presentaba en la exposición panamericana, permaneció varios días en Buffalo antes de morir a causa de las heridas. Sosgox fue electrocutado más tarde. John F. Kennedy fue asesinado por un francotirador, Lee Harvey Oswald, en Dallas en noviembre de 1963 mientras recorría la ruta de un desfile en una limusina descapotable. Oswald, simpatizante soviético, fue detenido días después del tiroteo.
Oswald fue asesinado por Jack Ruby en el sótano de la comisaría de Dallas. El hermano de John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, era senador por Nueva York cuando se presentó a las elecciones presidenciales en 1968. Ronald F. Kennedy fue tiroteado en el Hotel Ambassador de Los Ángeles la noche en que ganó las primarias demócratas en California. Su asesino, Sirhan Sirhan, sigue preso en California y recientemente se le denegó la petición de libertad condicional. Robert F. Kennedy Jr. es candidato independiente a la presidencia de este año. El presidente John F. Kennedy se desploma contra su esposa cuando la bala de un asesino lo alcanza en la cabeza en Dallas el 22 de noviembre de 1963. El gobernador de Dallas, de Texas, John Connally, que resultó herido en el ataque, comienza a girar justo a la izquierda de la primera dama, Jacqueline Kennedy. Todos los presidentes se enfrentan a amenazas y todos los del presidente también reciben protección del servicio secreto de por vida.